vaya a financiar la hacienda pública, porque eso atenta a la separación de los poderes, a la objetividad y potencia mucho más todavía el riesgo del involucramiento político en las decisiones o en las acciones judiciales. Entonces, en esta parte nosotros sí vemos, no compartimos, no aceptamos esto, aparte de las limitaciones que también se hacen en un régimen de contratación especial que se nos quita. Actualmente el ICD tiene un régimen de contratación especial y no se nos da esa oportunidad de continuar con este mismo herramienta para administrar los bienes en los casos que nosotros tenemos que tomar decisiones que no pueden estarse sometiendo a un proceso contractual ordinario como lo hacen las instituciones del Estado, sino tenemos que tener un proceso que sea más ágil de toma de decisiones y de acciones inmediatas, lo cual no nos exime de que tengamos que tener los controles y aplicar toda la normativa en lo que se tenga que hacer con su cumplimiento. Eso no fue considerado y más bien fue sacado. Y es importante también señalar sobre una disminución o un debilitamiento del concepto de bienes, como por ejemplo en la propuesta de ellos solo se consideran los bienes, dinero, bienes y valores, pero nos deja la imposibilidad de considerar lo que la vinculación, digamos, por ejemplo, de las criptomonedas con el crimen organizado. No se podrían realizar con esta limitación que nos hace este proyecto. Entre otras cosas, otros títulos, valores, los nuevos medios de pago que se están realizando, no se podrían aplicar en la extinción de dominio. En términos generales, esas son las observaciones desde lo que es el tema de la administración de los bienes. Gracias. Estamos con las consultas. Sí, Empezamos con Andrés Ortiz y me indica para quién sería su consulta. Son dos, una para doña Emilia y una para don Walter. Doña Emilia, ellos han manifestado que, o creo que también un problema que se ha dado es que dicen que hay una persecución penal en el tema de extinción de dominio. Ustedes han aclarado que eso no es así, que es un proceso paralelo donde se ha señalado que es más bien quitar esos bienes mientras el proceso penal continúa. Tal vez si nos expliquen, nos detalla ese punto en particular, porque creo que es uno de los que ha generado más controversia, porque los diputados manifiestan incluso que, por ejemplo, en el tema de contrabando, en el tema de corrupción, ya hay regulaciones que hacen un trabajo que podría ser esa ley precisamente en esos casos. Tal vez se nos explica por esa parte. Ahora le pregunto a don Martín. Sí, en ese sentido es importante que se entienda que es un procedimiento que puede llevarse colateralmente, pero que no tiene relación con cualquier investigación de orden penal. Eso significa que se van a perseguir bienes adquiridos en forma ilícita por cualquier tipo de delito, porque lo ideal es que sea cualquier tipo de criminalidad y no solo por algunos en particulares, como lo tiene este proyecto que se pretende aprobar, pero en otra vía, con otro procedimiento, con otras normas, pero no necesariamente vinculado a investigar la responsabilidad penal de alguien en particular en algún caso. Son procedimientos aparte, son regímenes aparte, que además tienen que tener un presupuesto aparte, porque es una jurisdicción con partes aparte de lo que tiene que ver los tribunales penales. Mira, perdón, tal vez si nos podría hacer un ejemplo de lo que actualmente se hace en el proceso, por ejemplo, de contrabando o de corrupción, con la regulación actual, lo que se hace en este momento para quitar los bienes, o lo que se tiene que hacer, que tengo entendido que es hasta que el proceso continúe, haya una sentencia y demás, a lo que podría hacerse con el proyecto si estuviera ya en este momento en vigencia. Exactamente, en un procedimiento de investigación penal, cuando hay sentencia firme y los bienes están, se ordena el comiso, es que se quitan. En este otro procedimiento lo que se pretende es hacerlo mucho más ágil, mucho más rápido, pero siempre con la prueba de que los bienes fueron adquiridos en razón de que se cometieron ilícitos, pero son totalmente diferentes. Incluso la ley de extinción de dominio permitiría que independientemente de que un bien sea abandonado o una persona que cometió el delito y los adquirió y falleció, o que se haya ido del país o que se haya puesto a nombre de otras personas o sociedades, también sean perseguidos y confiscados. Gracias. Don Walter, no sé, muy rápido, nada más quería, usted habló del tema de crimen organizado, porque habló de delitos que no estarían dentro del proyecto tal y como fue dictaminado, homicidio, narcotráfico, trata de personas,
habló usted de esos delitos que no estarían contemplados. No, que sí están contemplados. Pero que está dictaminado. Sí, los que no están contemplados son los delitos contra la función pública y los de enriquecimiento ilícito, tampoco la pornografía infantil, el fraude, el ciberdelito, el secuestro, el homicidio y el sicariato. Vean, una cosa que es conveniente tener... Perdón, pero el sicariato y el homicidio es dentro del crimen organizado, ¿no? Sí, eventualmente, pero la figura puede surgir de manera individual o aislada, solo con el pago del dinero. A una persona le pagan $1 millón para matar a otro y no necesariamente es crimen organizado. Podría ser eventualmente una motivación de naturaleza distinta. Y en ese ejemplo que usted da, entonces, no se le podría quitar ese $1 millón Vea, en bienes vendidos. tal vez vamos para tratar de explicarnos. Cuando nosotros hacemos un proceso penal contra una persona que transporta drogas y nosotros encontramos 1 kilo de coca dentro de un vehículo, ese vehículo se puede pasar al Estado porque se usó para traficar con cocaína. Pero resulta ser que usted le allana la casa a la persona y encuentra 500 vehículos más. Esos 400 o esos 500 vehículos más, usted no se los puede incautar en el proceso penal porque usted va dirigido contra la cosa, contra el objeto, contra el vehículo, contra la cocaína. Y los otros 500, ¿a quién le preguntamos? Ahí es donde surge la extinción de dominio, porque esto aparece sobre todo en Colombia, fue donde tuvo más desarrollo por un tema histórico que ustedes conocen, y les pasaba eso. Igual nos sucede a nosotros. ¿Qué hacemos con esos 500 vehículos? Ahora sí tenemos una extinción de dominio razonable, nosotros hacemos un proceso paralelo contra las cosas, o sea, contra los carros, y no contra la persona, y se los podemos pasar al Estado muy rápido, bajo control de un juez, porque tampoco se trata de que nosotros vamos a ir quitándole bienes de fortuna a las personas. Eso es falso y eso es mentira. Nosotros vamos a tener posibilidad de hacer un proceso de quitar esos vehículos para tratar de, más o menos, de explicarme. Ustedes lo perciben como ciudadanos todos los días. Cuando se hace un proceso penal, en lo que el Ministerio Público y la policía son muy eficientes es en obtener pruebas de que cometió el hecho. En lo que tenemos una limitación muy fuerte es quitarle las cosas. Y por ejemplo en Guatemala se dieron cuenta de eso y ustedes ven que va el proceso penal contra un expresidente, pero ya le extinguieron los bienes. A la vicepresidenta Valdetti ya le extinguieron los bienes y hay una entidad que los administra, los dona y los utiliza. Eso es lo que nosotros queremos. El Estado costarricense tiene que participar en la misma corriente legislativa que hay en la región, porque si no, de otra manera nosotros nos vamos a llenar también de delincuentes, de personas que traen sus bienes acá porque no se los podemos extinguir. ¿Por qué? Porque vienen de la corrupción y no vienen del narcotráfico. Significa eso que si alguien comete un delito en África contra el Estado y vacía las arcas de un país y se viene a Costa Rica, no le podemos extinguir los bienes, porque la ley no lo permite. Y eso es lo que el Ministerio Público, el ICD y el organismo de investigación judicial ven como una limitante fuerte, que es constante y es de todos los días. Además, si esa ley, si se promulga el proyecto que nosotros presentamos, esto de alguna manera desestimula que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción, porque nosotros vamos a tener más posibilidades objetivas de quitarles las cosas. En el proceso penal es muy difícil, porque usted tiene que demostrar el uso o la proveniencia de manera absoluta y total. En extinción de dominio es diferente. Usted establece que la persona nunca ha trabajado y es dueña de 40 condominios de $1 millón cada uno. Y usted estudia a la persona y se da cuenta que tiene actividades negociales que son eventualmente criminales. Eso le permite al Ministerio Público pedirle a un juez que extinga el dominio. No, nuevamente repito, no se trata de que el Ministerio Público o la policía le vayan a quitar cosas a las personas. Eso no es cierto. Hay una regulación, hay un proceso penal, hay un proceso, disculpen, y hay un debido proceso. Y todo con vigilancia del juez. Vamos con Luis Diego, Noticias Colombia, nos indica para quién sería tu consulta. Sí, muchas gracias a la señora fiscal. Doña Emilia, es que usted al principio de su intervención dijo que a título personal usted podía suponer por qué es que no se está haciendo un proyecto de ley como el que ustedes pretenden. ¿Usted podría profundizar, por favor? Me preocupa que porque actualmente se estén investigando los hechos de corrupción, se quiera sacar ese tipo de criminalidad para perseguir los bienes producto de ese tipo de delitos. Porque actualmente el Ministerio Público tiene como política prioritaria luchar contra la corrupción e investigar hechos de corrupción.
O sea, ¿lo ve usted como una forma de debilitar el trabajo que usted está haciendo? Por supuesto que sí. Y además me preocupa que este proyecto de ley del que estamos hablando deroga el procedimiento de capitales emergentes, que es el que actualmente se utiliza en la vía contenciosa administrativa para quitarle a las personas que no pueden justificar cómo tienen altas cantidades de dinero o altas cantidades de bienes de lujo y de mucho valor sin tener recursos para haberlos adquirido. Además, se está eliminando esa posibilidad. ¿Podría citar algunos casos para aprovechar la pregunta de Diego? De los de capitales emergentes, De los de corrupción que actualmente se están investigando. ustedes conocen que hay muchos que son de interés público y que son de conocimiento del país, y lo que les puedo decir es que el número de investigaciones que se llevan en la Fiscalía General, en la primera Fiscalía y en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ha crecido en el último año. La gente confiando en el país, en el Ministerio Público, ahora no se limitan a ser testigos mudos de hechos de corrupción y acuden al Ministerio Público a denunciar. Y el número ha crecido en el último año. Son muchos de todo tipo y ustedes ya saben que hay unos de interés público, que los medios de prensa y el país han estado interesados. O sea, es una zancadilla el trabajo de la Fiscalía. Por supuesto que sí, se los decía al principio. Ustedes me dicen, ¿qué necesita usted para luchar contra la corrupción? Yo necesito una ley de extinción de dominio que me permita hacer eso, pero no que me restrinja la posibilidad de que se le quiten los bienes a las personas que han cometido hechos de corrupción. Perfecto. Vamos con Aarón de la Nación, nos indica para quién es su consulta. Bueno, tal vez don Walter y doña Emilia, los dos, pero específicamente el diputado, uno de los que más promueve esta redacción dictaminada, Pablo Abarca, alega varias cosas, pero en particular dice que hay que dejar dentro de ese proyecto válvulas de escape y constitucionales de ser y seguros. No entiendo para qué, pero bueno, ¿ustedes qué piensan de eso? Y además alega que había que poner en la redacción de la ley el tema de la prescripción, que él decía que no existía, pero lo dice, digamos, como para que no se persigan delitos obtenidos por actividades ilícitas hace 40 años. ¿Qué les hace suponer a ustedes eso? Bueno, en mi caso le puedo decir que desconozco las manifestaciones del señor diputado, entonces no me puedo referir a ellas. Pero con respecto al segundo punto, lo importante es que los grupos de trabajo de nuestras tres instituciones